que describes muy bien, Guillermo, implica que los alegatos van a ser extensos a la medida de la cantidad y de la complejidad de la prueba, sobre todo en relación a la valoración compleja de una prueba, digamos, extensa, interrelacionada, pero que exige una determinada actitud intelectual y espiritual también para valorar esa prueba. Conrado, veamos desde el punto de vista del derecho penal y saliéndonos de lo que cada uno pueda o no pensar sobre el hecho. Acá hay dos hechos que se tratan de demostrar, me imagino. Primero es sobre si fue o no una desaparición forzada y lo segundo, la autoría intelectual de esta desaparición forzada. ¿Existen elementos para confirmar las dos cosas o no? Nosotros entendemos que sí, y eso es lo que vamos a intentar, como lo venimos intentando hace años, en algunas etapas con éxito, que los tribunales adhieran a la interpretación nuestra. Ahora, cuando tú dices la autoría intelectual, aquí de lo que se trata la autoría intelectual, en definitiva, ojo con esto, no es aquella que planifica un determinado hecho. Nosotros en ningún momento hemos postulado que estuviéramos delante de una desaparición forzada, en tanto que la privación de la libertad fuera el resultado de una programación. Acá lo que nosotros decimos es que Telechea estaba siendo coaccionado, apretado, como se dice en la jerga. Hay un momento determinante en eso cuando él no asiste a una reunión a la que se ha comprometido a ir en el contexto de esta, digamos, de esta coacción, de arreglemos este asunto cuanto antes, y luego al día siguiente se producen determinados hechos que en una persona con una salud tremendamente vulnerable terminan en un resultado luctuoso, nosotros decimos no planificado. Y ahí viene el apoyo del Estado. Entonces, esto de la autoría intelectual no hay que confundirlo con una planificación de un secuestro. Claro, pues si no tendremos que estar hablando de una organización o algo por el estilo. Nunca lo hemos Entonces la calificación sería otra. Entonces sí se puede determinar autores materiales. Por supuesto que se puede... Al menos desde el punto de vista de ustedes. Por supuesto, y de hecho están siendo imputados quienes entendemos nosotros que son aquellos que acudieron, como lo prevé la figura delictiva, en tanto que Estado que está apoyando, apoyando el ocultamiento de la información relativa a la suerte corrida por la víctima. A mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, escuchando las dos partes, porque la verdad que he tenido la posibilidad de escuchar a las dos partes, y es que en 20 años no haya habido una sola persona ni que se quiebre, si confiamos en la teoría de ustedes, o en el caso de ellos, que en 20 años no haya aparecido Telechea. Digamos, es muy difícil para quienes no nos dedicamos a la cobertura de hechos penales entender cómo en 20 años o nadie se quebró o no apareció. Usted que se dedica a esto, no es fácil. No, para nada es fácil. Nosotros partimos de una base inicial de razonamiento que tiene que ver con una persona que no pudo enfrentar un reproche estando presente, no pudo defenderse de algo, que ese reproche en términos dinerarios era bastante manejable para su esquema de relaciones, que no tenía ningún elemento a la vista que hiciera que tomara la decisión de abandonar a su familia o de suicidarse, y eso precedido de una serie de conductas que fueron versionadas, que fueron relatadas de forma absolutamente mentirosa, como lo vamos a acreditar a través de la prueba. Esos elementos a nosotros nos indican que acá lo que hay es un acuerdo, como de hecho un testigo lo dijo, dicho sea de paso, un testigo muy cercano a uno de ellos dijo, yo cuando le exigí por la amistad que tenía que se abriera de esto, dijo el testigo que uno de ellos le había dicho, eso es en lo que hemos quedado en relatar, hemos acordado en esto.
Y por otro lado, a tu pregunta, Mariana, acerca de si alguien se quiebra o no, obviamente que es un imponderable y que nos excede, y no hay una regla. Y si hubiera una regla, seguramente habría excepciones. Pero ciertamente hay una tendencia en esto de quebrarse, y que uno puede verla en que se quiebra quien se siente atrapado, quien se siente acorralado. Y quizá ellos no se sintieron nunca acorralados. Primero jugaron con mucho poder de protección. Gran parte de los 20 años no es un problema mágico ni demora de la justicia por sí solo. Ahí hay un ejercicio muy intenso, legítimo por una parte de la defensa, en orden a todas las garantías, a ejercer todas las garantías para no estar en juicio, y por otro lado un ejercicio de una protección política para nada legítimo en un principio, que nos explica que por qué ellos recién prestaron declaraciones indagatorias 10 años después del hecho. Entonces, esa pregunta, que es una pregunta grave, una pregunta dificultosa, ¿por qué nadie se quebró? Bueno, una forma o una alternativa de interpretarla es que quizá nunca se vieron acorralados. Y en alguna medida lo explica algunas versiones de ellos. Ellos no dicen no tenemos nada que ver con esto en el área pública, en el espacio público. Lo que estamos escuchando es no tienen cómo probarlo. ¿Por qué tantas menciones tuyas al Estado, a que participa el Estado en el encubrimiento? ¿Por qué el Estado y no una persona? Fundamentalmente por la base probatoria. Cuando nosotros empezamos a ver hace 13 años, nosotros, digo, la doctora Alejandra Rojo y yo, fuimos contratados en esto a los 7 años del hecho, empezamos a ver una conducta muy extraña, fundamentalmente en la policía de San Juan. La policía de San Juan es una generalización sumamente injusta. En determinadas personas que ocupaban roles estrictamente singulares y específicos de poder dentro de la policía, vinculados a un poder político. Decimos eso porque tenemos las pruebas que indican que hay comportamientos sesgados, como, por ejemplo, cómo no llamar a declarar a ninguno de los empleados de la Mutual. Recién tuvo que haber un juez distinto 6 meses después, más de 6 meses después, que dijera voy a escuchar a empleados de la Mutual, o pedir las intervenciones telefónicas inmediatamente a los 3 días de la familia Telechea, de la propia víctima, y en ningún momento pedir las intervenciones telefónicas de las personas denunciadas por Gonzalo Telechea. La sábana, lo que se conoce como la sábana, el informe de contactos telefónicos, fueron pedidos a los años. Ahora, Conrado, también me dicen, por parte de los que son acusados, de que hubo una reunión y que también está certificada ese día lunes previo a la desaparición, donde también habían certificado un faltante de dinero, que habían hablado con Telechea y él había confirmado ese faltante, y que incluso eso también ha sido vertido en el juicio, ese faltante de dinero por parte de Telechea. ¿Eso es así? Por supuesto que es así. Allí el problema que hay allí, y desando... ¿Qué es lo que ellos dicen? Que eso es lo que daría lugar a la... Claro, pero ahí es donde justamente eso es una de las cosas que más nos confirmó y nos desplazó de la duda inicial, ¿no? Acá no hay un antojo, sino hay un análisis y dudas iniciales y una certeza que uno va adquiriendo. Estas certezas vienen dadas a partir de determinados elementos que se van a ver ahora en los alegatos muy claramente. Ellos intentaron arreglar con Telechea este problema, ellos ocultaron luego ese intento de arreglo, ellos encontraron este problema al menos 3 meses antes y versionaron que lo habían encontrado una semana antes. Tuvieron al menos una reunión de la cual Telechea salió descompensado el día lunes 6 de septiembre del 2004. La ocultaron por completo a esa reunión. Tuvieron una consulta con el doctor Ernesto Videla, versionaron que el doctor Ernesto Videla les dijo Z cuando les dijo A, y lo ha desmentido en la instrucción el doctor Videla y los ha desmentido en el debate oral y público. Por último, afirman haber tenido esa reunión a la que sí fue citado Telechea y tenemos, pero no una prueba, porque están los miembros de la Federación Ciclista Sanjuanina como
Chica Rodríguez, como Carrizo, Benito Nibardo Carrizo y otro dirigente del ciclismo, sino que hay una falta absoluta de testigos. Hay un testigo fabricado, que es un testigo en todo caso de la primera reunión, y a esa reunión no asistió Telechea. Eso, la imposibilidad de que Telechea haya asistido con pruebas, insisto, he dado un ejemplo de pruebas que claramente indican que esa reunión no se produjo, bueno, fue despejando y abriendo lugar a las certezas de que esto por algo se estaba mintiendo. En este pequeño tramo de la conversación nos advierte la complejidad de desenmarañar toda la trama, como también lo hará la defensa de los imputados. Brevemente, Conrado, técnicamente, ¿cómo sigue esto? Bueno, luego de que alegue la parte acusadora, primero de esa parte alegaremos los querellantes, luego el Ministerio Público Fiscal, los dos fiscales, el fiscal de San Juan, el fiscal general Maldonado. Francisco Maldonado y el fiscal Dante Vega. Estamos hablando ambos de la justicia federal. La justicia federal siempre. Es el foro donde se tramita el juicio. Luego alegarán, es decir, darán su valoración de la prueba las defensas, la defensa pública y luego las defensas particulares, y luego vendrá el momento de la resolución o la sentencia que versará sobre la responsabilidad penal, sí o no. ¿Confía en el fallo de la justicia? Nosotros confiamos en poder hacer el mejor intento para que un tribunal que tiene que ser absolutamente libre e independiente comparta nuestra lectura, nuestra interpretación de las pruebas que entendemos que convergen en lo único que nosotros podemos probar, y que es que los acusados, o parte de ellos, ocultaron qué le ocurrió al ingeniero Telechea. Como lo hemos hecho todos estos años, vamos a seguir con el mayor nivel de detalle este caso en la medida de lo posible. Conrado, como siempre, muy amable. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Gracias, Conrado. Volvemos en unos minutos.